Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a aprender a hacer este rico pan de naranja. Acompáñenme para ver cómo se prepara. Para mi pan de naranja lo que voy a necesitar son 2 barritas de mantequilla, 1 taza de azúcar, 2 tazas de harina, media taza de jugo de naranja, 5 huevos a temperatura ambiente, 1 cucharadita y media de polvo para hornear o royal como lo conozcan ustedes y una pizquita de sal. También voy a necesitar la ralladura de una naranja. Llevé mi mantequilla al microondas, la derretí por 40 segundos, ya está líquida. La voy a vertir aquí dentro de mi molde junto con el azúcar y lo voy a mezclar muy bien que se una el azúcar con la mantequilla. Lo pueden hacer con batidora de mano, pero yo no tengo, por eso lo estoy haciendo con globos. Se me descompuso y pues ahora sí que me toca hacerlo a mano, pero con la batidora es más fácil. Voy a agregar el jugo de naranja y voy a seguir uniendo. Después voy a agregar uno a uno mis huevos. Voy a agregar uno, voy a mezclar, voy a agregar otro y voy a mezclar así hasta agregar mis 5 huevos. Tardé un poco en batirlo porque, como les digo, lo hice a mano, pero con su batidora va a ser muchísimo más rápido. Que vean que ya está todo bien unido. Voy a agregar la harina, la voy a tamizar. Mis 2 tazas de harina. Que queden muy bien tamizaditas. Y voy a agregar luego mi pizquita de sal y mi royal. Es 1 cucharada y media de royal. Ya que agregué mi harina, mi royal y mi sal, voy a colocar también mi ralladura de naranja aquí a un ladito y lo voy a integrar todo muy bien. Para sacar la ralladura de la naranja usamos una naranja de las que tienen mucha cáscara para no llegar a lo blanco, solo lo de arribita para que no se nos vaya a amargar. Unimos muy bien. Esta es la consistencia que tiene que tener, ya no debe de haber ningún tipo de grumo, ya la harina tiene que estar perfectamente unida. Tengo aquí mi molde. Cuando yo hago panes secos, a mí me gusta hacerlos en rosca porque quedan bien doraditos. Voy a cortar mi papel. Es importante ponerle papel porque luego a veces que damos la vuelta se nos puede quedar pegado y para no arruinarlo pues es mejor no arriesgarse. Es mejor ponerle el papelito. No nos cuesta nada de trabajo ponérselo. Voy a marcar un circulito para cortarlo y así bien fácil que hace la forma de la rosca. Luego para engrasarlo tengo los papelitos de la mantequilla. Con estos voy a untar muy bien por todo mi molde. Que se llene todo muy bien de mantequilla. Luego le voy a colocar harina por todos los lados. Ya esta harina que me sobra la voy a desechar. Le voy a colocar el papel en el fondo y voy a colocar la mezcla. Tengo mi horno calentado a 180 grados. Lo voy a llevar ahí por 40 minutos. Voy a estar revisando con un palillo a ver si ya se coció. Si no, lo dejamos un poquito más hasta que el palillo salga limpio. Mi pastel se horneó en 40 minutos, pero depende del horno de cada quien y de la ciudad donde estemos porque varían mucho las temperaturas. 40 minutos y miren qué doradito. Dejé 40 minutos mi pan aquí en el molde. Lo que voy a hacer ahora es que con un cuchillo le voy a dar vuelta por todo alrededor. Luego con el mismo cuchillo voy a ir haciendo que se venga el pan para que no se me vaya a quebrar a la hora de sacarlo. También le voy a hacer el cuchillo aquí en el centro. Le voy a ir dando vuelta para irlo empujando un poco para que no se me vaya a quebrar, porque me ha pasado muchas veces que a la hora de dar la vuelta como que el peso le gana y se quebra en dos. Entonces para prevenir pues es mejor hacerle así. Voy a colocar mi plato, lo voy a vaciar y vean ustedes qué bien va a salir porque ya lo despegué. Le voy a quitar el papel. Luego le voy a dar la vuelta para darle una mejor presentación.
Y pues ya aquí está mi pan, vean qué doradito se ve. El sabor de la naranja huele muy rico. La cocina se quedó toda oliendo rico. Vean qué hermoso. Ahora lo voy a partir para que vean ustedes cómo quedó por dentro. Si no se han suscrito a mi canal, suscríbanse, activan la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Me pueden dejar sus comentarios. Vamos a ver qué tal salió. Vean qué esponjosito. Vean ustedes. Qué bien se ve, no quedó nada de apelmazado y está delicioso. Bueno amigos, yo les aconsejo que lo hagan. Eso es todo, nos vemos en nuestro siguiente video. Bye.